El día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso de escuela dominical. Pretendemos que sean 6 secciones porque así está construido el curso. Se llama ¿Cómo llegó la Biblia a tus manos? Y este curso, pues tuve la oportunidad de compartirlo como, yo no creé el curso, pero era profesor adjunto al doctor David Brondos, que es un pastor y doctor en teología luterano. Ese es un curso que creó el seminario luterano. Ellos tienen un diplomado en Biblia en línea y ofrecen varios diplomados con reconocimiento oficial en línea. Por si ahí, si a alguien le interesa como profundizar más en los estudios bíblicos, pues algún día me comenta y les paso los datos para que puedan estar en este seminario luterano. Augsburgo se llama, es el seminario que está aquí en México y está a un ladito del seminario metodista y todos estos seminarios que comparten espacio, ¿no? Allá en San Jerónimo, en San Ángel. Y pues bueno, es un curso de 6 sesiones. Se supone que la gente entraba a la plataforma digital y semana tras semana se habían diferentes lecturas y diferentes ejercicios y preguntas en los foros que uno tenía que responder, videos, etcétera. Entonces yo lo adecué para que pueda darse dentro de una escuela dominical. Y pues lo que trata es la historia de cómo llegó esa Biblia a nuestras manos. ¿Tienen Biblia? Sí. A ver su Biblia. Ahí, muy bien. Esa se ve que tiene historia. Muy bien. Perfecto. La mía también va. ¿Sí? No te conté. Una vez que fue lo de los convenios allá donde usted estaba antes, Ajá. a David te di mi Biblia. Era así, negra, Ajá. aquí dorada. Ya Sí, ve que sí. ayer lo recibieron unos hermanos. Sí, sí. Se le olvidó el dato. Uy, la perdió. Ya tenía rato esa Biblia. Uy, no. Entonces, sí. Fue. Esperamos que caiga en buenas manos. Del 7 a la tarde. Y pues bueno, o sea, el curso en realidad se llama el Seminario Luterano Introducción a la Biblia, ¿no? Yo le cambié el título y lo puse, para que lo pudiéramos ver, son 6 sesiones y vamos a ir viendo la presentación, algunos ejercicios bíblicos, se quedan de tarea algunas lecturas. No tienen que hacer todas las lecturas porque cada semana hay 2 lecturas. La lectura que es la explicación de la clase y otra que es lectura de apoyo. Y esa lectura de apoyo, el doctor Bruno seleccionó de los libros de teología como que algunas páginas y fragmentos en especial. Bienvenida, hermana Laura. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Seleccionó algunas lecturas en especial para complementar el conocimiento. Al final de la clase yo les voy a dar esas lecturas del día de hoy para que las vean, que ustedes las checan y posteriormente ya ustedes me van a decir, pues yo sí quiero las 2 lecturas o solamente quiero una. La principal es la que dice la presentación de esa unidad. Las otras lecturas de apoyo son solamente extras para quien es más clavado, ¿no? Y hay un documento de tareas en el cual vienen más ejercicios en donde ustedes lo pueden realizar. Yo solamente les voy a pedir una tarea que vamos a ver al final de las diapositivas. Esa tarea es la que vamos a realizar y a entregar. Pero si ustedes quieren, yo les entrego también el otro documento en tareas. Pásenle, hermano, pásenle. Ahorita prendemos la luz. Entonces estamos en esta presentación de cómo llegó la Biblia en tus manos, cómo se transmitió, cómo se copió, cómo se tradujo, cómo finalmente llegamos a tener una Biblia de nosotros, ¿no? Y pues bueno, comenzando, mis hermanos, este curso, quiero hacerles una pregunta. ¿La Biblia es un libro? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está compuesta de varios escritos verídicos, Ajá, históricos, proféticos ajá. y demás que constituye un libro. Ok, gracias. Todo de recursos. ¿Qué dice usted, hermano? Usted también contestó que sí. De capítulos, en versículos. Ajá. Son varios libros dentro de un libro, entonces es un libro. Ok. Bueno, quiero que veamos un pequeño video para ver si estas nociones que tenemos van del todo bien o qué onda.
aunque sin duda debemos darle gracias a Dios por este libro tan precioso que es la Biblia, en realidad, verlo como un libro fácilmente puede crear en nosotros una falsa impresión acerca de su contenido, porque como su nombre lo indica, la Biblia no es un libro, sino una colección de libros, pues Biblia significa simplemente libros. De hecho, en la Biblia nunca se usa la palabra Biblia en griego para referirse a estos escritos, sino la palabra escrituras, en plural. Por eso, hay que reconocer que ver la Biblia en su forma impresa puede ser un tanto engañoso, pues tener todos estos escritos uno después del otro, encuadernados en un solo libro, con la misma letra, un índice general, números de página corridos y en el mismo idioma, oscurece la realidad de que son escritos muy diferentes y variados entre sí. Si tuviéramos los escritos que contiene la Biblia en su forma original, difícilmente cabrían sobre una mesa grande. Tendríamos una colección voluminosa de muchos rollos de diferentes tamaños y posiblemente una que otra tabla de piedra o barro. Algunos de los rollos serían muy largos, como este rollo encontrado en Qumran, que contiene el libro completo del profeta Isaías. Otros serían muy cortos. Estarían en diferentes idiomas, principalmente hebreo y griego. Los rollos hebreos también usarían diferentes tipos de letra y distintos alfabetos dependiendo de la fecha en que fueron escritos, pues el alfabeto hebreo y la escritura hebrea sufrieron cambios significativos en los más de 1000 años de la historia del pueblo hebreo antes de Jesús. Obviamente sería imposible juntar estos rollos en un libro como los que conocemos hoy. De hecho, no fue hasta un siglo después de Jesucristo que empezaron a encuadernar varios escritos bíblicos en un libro o códice, de modo que también puede ser un poco engañoso llamar a estos escritos libros. Tenerlos como un solo libro, en un tamaño que podemos manejar y cargar con facilidad, no fue posible hasta después de la invención de la imprenta en el siglo XV. ¿Por qué es importante estar consciente de todo esto? Porque el reconocer que lo que llamamos la Biblia en realidad es una colección de escritos muy diversos nos permite entender que hay una gran variedad de pensamiento en ella. El tipo de contenido varía mucho de un escrito a otro. Tenemos historias, profecías, cantos, poesías, lamentos, proverbios, genealogías y cartas dirigidas a iglesias e individuos. Los escritos provienen de épocas muy distintas. Palestina en la época de Jesús era muy diferente de lo que había sido 1000 años antes y también era muy diferente de los contextos urbanos alrededor del Imperio Romano en los que trabajaron los apóstoles como Pablo. Tanto los autores como los destinatarios de los escritos eran muy distintos entre sí, judíos, griegos y gente de otras culturas y lenguas, pobres, ricos, gobernantes, campesinos, gente letrada y analfabeta, y todos estos escritos respondían a realidades y problemáticas muy diferentes. Esto significa que en la Biblia tenemos una gran variedad de perspectivas. Aun cuando algunos escritos narran las mismas historias, estas varían de un escrito a otro. Solo tenemos que pensar en los 4 evangelios para ver que cada uno nos presenta una visión diferente de Jesús, aunque por supuesto concuerdan también en muchos puntos. Así como tenemos diferentes perspectivas sobre Jesús, también podemos encontrar en la Biblia diferentes conceptos de Dios, del mundo, de la historia e inclusive de la salvación. En otras palabras, hay una gran diversidad de teologías en esta colección de escritos que llamamos la Biblia. Por eso, si olvidamos que la Biblia está compuesta por muchos escritos muy diferentes entre sí, pasamos por alto toda la diversidad de pensamiento y perspectivas que contiene. Eso significa no solamente que no podremos entender bien lo que decían esos escritos en su contexto original, sino también que perderemos la gran riqueza que hay en ellos. Bueno, entonces acabamos de ver esta situación que nos plantea este video. Lo primero es que la Biblia como tal, hoy en día la tenemos como un libro, ¿verdad?
tenemos un libro y cada uno de nosotros puede tener una edición de ella, encuadernada de alguna manera, con piel, sin piel, más cara, más barata, etcétera. Pero en realidad la Biblia es una colección de libros. Y la palabra Biblia viene de biblos, que significa colección de libros o biblioteca. Lo que usted tiene en su mano es una biblioteca. Lo que usted tiene en su mano es una colección de libros, no un solo libro. Esto es una riqueza maravillosa porque aunque hoy en día la andamos cargando así y a veces hasta se nos olvida o la perdemos, como dijo aquí ahorita nuestra hermana Mago, en realidad esto es una biblioteca que nosotros como metodistas reconocemos que por lo menos tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y como acabamos de escuchar en el video, pues cada uno de estos libros tiene su propia visión acerca de Dios. Por supuesto que concuerdan, pero es importante recordar que aquí tenemos una biblioteca que fue hecha a lo largo de miles de años para poder conformarse y para poder transmitirse. Y lo que hoy queremos ver es precisamente que esta Biblia fue transmitida de una manera muy particular, ¿verdad? Esta colección de libros llegó a ser una colección de libros a través de una historia. Y nos decía el video algo muy importante. La palabra Biblia no está en la Biblia, ¿no? Como muchas otras palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y sin embargo, creemos en la Trinidad, ¿verdad? El hecho de que la palabra Biblia no esté en la Biblia no significa que no le debamos llamar de esa manera. Pero es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque la frase que se utiliza en la Biblia para poder referirse a estos mismos escritos es escrituras. Escrituras, las sagradas escrituras, las escrituras es la frase que nosotros tenemos ahí. Y vamos a buscar por favor Mateo 26 del 27 al 28. Si alguien lo encuentra, voy a meter aquí la luz. Mateo 26, 27 y 28. Quien lo encuentre lo puede leer, por favor. Tomando la copa. ¿Sí? Tomando la copa y añadiendo la relación que es el cielo que viene ella a todos. Porque esto es el sangre del nuevo pacto derramada por la persona de los pecados. ¿Esta es mi sangre de qué? El pacto. ¿Del pacto? Del nuevo pacto. ¿Por qué es importante este versículo que acabamos de leer? Miren, acabamos de decir que la palabra Biblia significa biblioteca o colección de libros. Aunque sería más justo decir que en realidad no, aquí no tenemos una colección de libros. Tenemos en realidad dos colecciones de libros. ¿Cuáles serían esas dos colecciones de libros? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dijimos 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Son dos colecciones de libros que se unieron. Este versículo que acaba de leer nuestra hermana Lili es muy importante por la frase que dice Jesús: esta es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Esta colección de libros del Antiguo Testamento llegó a ser una colección de libros porque los judíos consideraban que estos libros que tenemos acá son inspirados por Dios y fueron dados por Dios y se formaron finalmente como una colección. Estos escritos que tenemos en este Antiguo Testamento fueron escritos mayormente en hebreo. Muy pocas partes fueron escritas en arameo, unas pequeñas frases. El arameo es un derivado del hebreo. Es un dialecto, podemos decir, del hebreo. Entonces el arameo se utilizó muy poquito dentro del Antiguo Testamento porque mayormente está escrito en Antiguo Testamento. Con el tiempo, las personas que vivían en Israel, por distintas razones históricas que ya hemos visto incluso en algunos otros cursos, fueron a vivir a otros países, a veces obligados y a veces esclavizados. Y cuando estuvieron en esos países, pues cuando tú te vas a otro país, terminas hablando a veces en otro idioma, ¿no? ¿Quién tiene familiares en el extranjero aquí? ¿Sí? ¿En dónde? En Chicago. En Chicago. ¿Qué idiomas hablan? Inglés. ¿Inglés y español o ya no? Sí. ¿Sí? Todavía. Ok, hermana Lili.
En Hungría, ¿qué idioma hablan allá? Mayas, ¿Cómo? mayas. Ahora, ese sí nunca lo había escuchado en la vida. Muy bien. Pero bueno, la gente de otros nuestros familiares que se van, hablan otros idiomas, ¿no? Cuando los israelitas fueron a otros países, comenzaron a hablar otros idiomas, de tal manera que el hebreo se fue olvidando poco a poco. Solamente las personas muy cultas hablaban hebreo. ¿Y para qué creen que hablaban hebreo todavía? Esas personas muy cultas se dedicaban todavía a estudiar hebreo. ¿Para qué? ¿Qué se imaginan? Como para entender la historia. Para entender las escrituras hebreas, porque estas escrituras estuvieron siempre en hebreo. Entonces, para poder entenderlas, solamente las personas muy fifís, muy adineradas, muy cultas, que se dedicaban a estos asuntos, hablaban hebreo. La mayor parte de la gente hablaba arameo o algún otro idioma de los países en los que estaban. Para cuando llega la época de nuestro Señor Jesucristo, la gente, además de los idiomas en donde hablaba, de donde vivían, hablaba mayormente griego. Una especie de griego que se dice con K, griego koiné, que era el griego popular. Eso es lo que significa griego koiné, griego común o griego popular. La gente hablaba en griego. ¿Qué es lo que había que hacer entonces para poder entender esto que estaba en hebreo? Traducirlo al griego. Entonces hubo una traducción de estos escritos al griego para poder entenderlos. La gente de la época de Jesús seguía considerando estos escritos como sagrados. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, sus primeros seguidores, la mayoría de ellos, como empezó a predicarse fuera de Israel, hablaban también griego, de tal manera que lo que empezaron a escribir los primeros seguidores de Jesús fue también escrito en griego, para que la gente pudiera entender. Entonces, ¿cómo diseñan Sigma? Entonces sería la primera traducción en griego. La primera traducción al griego, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo podían distinguir los cristianos de la época de Jesús, bueno, despuésito de Jesús, que tenían una colección que había sido escrita en hebreo y después traducida al griego, y que ahora tenían otra colección de escritos que ellos mismos estaban escribiendo? Bueno, lo comprendieron a partir de lo que dijo Jesús allí en Mateo 26, del 27 al 28. Esta es mi sangre del nuevo, ¿qué? Pacto. Entonces, los escritos antes de ellos se comprendieron que eran de un viejo pacto, y los nuevos escritos eran de un nuevo pacto. En griego, la palabra pacto se dice diateke, y significa dos cosas: pacto o testamento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué es un pacto y qué es un testamento? Testamento es algo que te deja. Testamento es algo que te deja, ¿no? La herencia de algún escrito en donde se pone qué es lo que tú le vas a heredar a las nuevas generaciones. Y un pacto, un acuerdo. Es un acuerdo de altísimo nivel, ¿no? Es muy sagrado, que se debe de cumplir. Entonces, cuando Jesús dice esto, dice, bueno, ahora conmigo Dios ha hecho un nuevo pacto con la humanidad. Y le ha dejado una nueva manera de vivir a la humanidad. Antes de Jesucristo, la manera que la humanidad tenía para poder hacer contacto con Dios y reconciliarse con Dios, ¿cuál era? Sacrificios, a través de matar animalitos, derramar sangre, cumplir ofrendas, etc. Pero a partir de que viene Jesús, dice, ese pacto ya quedó atrás, ahora conmigo hay un nuevo pacto. Por lo tanto, las escrituras de acá nos hablan del antiguo pacto y estas de acá nos hablan del nuevo pacto. ¿Por qué no nuestras Biblias no dicen antiguo pacto y nuevo pacto? Bueno, porque la palabra diateke significa ambas cosas. Cuando estos escritos fueron traducidos al latín, en lugar de utilizar la palabra pacto, utilizaron la palabra testamento, lo cual es totalmente válido porque significa las dos cosas. Y del latín viene nuestro español. Entonces, cuando pasó a español, se puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero también le podemos llamar Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Las reglas que nos dejó Dios antes de Jesús y las que nos deja a partir
de Jesús. El trato que hace Dios antes de Jesús con la humanidad y el que hace después. Entonces, aquí tenemos estas dos colecciones del Antiguo y del Nuevo Pacto o Testamento. Es la división que nosotros tenemos ahora. Bueno, decíamos entonces, voy a apagar tantito la luz. Ese antiguo pacto del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y fueron recopilados por el pueblo de Israel antes de Jesús. Como dijimos, pues ya la gente dejó de hablar en hebreo y hablaban griego, y por lo tanto se tuvo que hacer una traducción de estos escritos al griego para que la mayoría de las personas lo pudieran entender, porque antes nada más los muy letrados lo podían entender. A esta traducción se le llamó Septuaginta, que quiere decir la traducción de los 70s, porque se decía que 72 eruditos fueron los que tradujeron los escritos del hebreo al griego. Y decían, fueron 72 eruditos en 70 días inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Pero para acortar, para abreviar, en vez de decir la versión de los 72, empezaron a decir la versión de los 70. Para cuando Jesús viene a la tierra, la Biblia que la mayoría, o los escritos que la mayoría de la gente leía, eran esta versión, la versión de la Septuaginta, la versión de los 70s. Y posteriormente, los primeros cristianos empezaron a escribir los otros libros que tenemos, cartas y relatos sobre Jesús, y los escribieron mayormente en griego. Así están compuestos estos dos pactos o testamentos. Bueno, sí. ¿La Septuaginta es solo el Antiguo Testamento? Sí, solamente el Antiguo Testamento. Solamente lo que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿En el año 70? No. Eso fue durante la dominación del Imperio griego con Alejandro Magno, que se hizo esa traducción. No fue en el año 70, se le llamaba de los 70 porque decían fueron 72 eruditos los que lo tradujeron, ¿no? Se encerraron 70 días, ayunaron, oraron, hicieron la traducción, porque no era cualquier cosa. Se tenía que traducir de una manera correcta, de una manera precisa, y se le tenía mucho respeto, ¿no? Y entonces el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento qué, Mario? El Nuevo Testamento ya se escribió en griego. Ya se escribió de esa manera. Es que se va a cambiar la puerta de los centros públicos. Bueno. Ahora, tenemos un problema con esta situación de cómo se escribió la Biblia. Porque el problema es que hemos perdido los escritos originales. No tenemos ningún escrito original, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos bases para nuestra fe. No, escritos originales, no tenemos escritos originales. Tenemos copias de copias de copias de copias. Todo lo que está guardado. Todo lo que tenemos, registros arqueológicos, son copias de copias. Ahora, podemos confiar en la cuestión de que fueron copiados legítimamente bien, porque cuando han comparado un manuscrito que se encontró, que fue como de 100 años después de Jesús, con uno que encuentran de 1300 años después de Jesús, estos escritos podemos ver están compaginan, son fieles el uno al otro, ¿no? Tienen similitud, porque el trabajo de traducción era una cuestión verdaderamente muy cuidadosa que se hacía. Por supuesto, como todo trabajo humano, puede tener algunas pequeñas fallas, pero eso no significa que no podamos confiar en ello. Entonces, todo lo que tenemos son escritos que son copias de las copias. Y hoy quiero que veamos cómo funcionaba un poquito esta cuestión de las copias que tenemos. No había fotocopias. No, por supuesto que no. No había impresoras, fotocopias, no había ese tipo de cosas. No había... eso era todo a mano que se tenía que hacer. Las pieles donde se escribían eran... y después que se cambiaron por el papiro, era muy escaso. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito que estamos viendo,
podemos ver que está casi todo repleto. E incluso a veces los que copiaban utilizaban los márgenes para poder anotar lo que hasta donde cupiera. Se tenía que ocupar todo el espacio porque el material para poder escribir pues no abundaba, ¿no? A mí a veces de repente me salen mal las copias de la impresora y la rompo, ¿no? Pero en aquel entonces no se podían dar ese lujo, tenían que utilizar muy bien el material y por lo tanto los que se dedicaban a esto tenían que hacerlo de manera muy, muy minuciosa. Sí. Que no era cualquiera, tenías que tener una letra bonita, ser legible, sí, y también, bueno, regresándome acá, además de eso, en aquel entonces la forma en la que se escribía, por ejemplo, ustedes pueden ver que está acomodado en columnas, ¿sí? En aquel entonces no había signos de puntuación. En aquel entonces ese sistema de escritura no había signos de puntuación, por lo tanto, el que lo leía también tenía que procurar memorizarlo para saber cómo escribía. Y además de que no había signos de puntuación, tampoco había división entre capítulos y versículos. Eso se agregó después, como veremos en las siguientes clases. Al principio todo esto se escribía así, de corrido. Por lo tanto, en aquel entonces quien se lo memorizaba tenía que ser verdaderamente un estudioso. Recuerden que en algún momento Jesucristo dice, oyeron que fue dicho, y entonces recita algunas partes de memoria. Bueno, a nosotros hoy como cristianos nos favorece mucho que nos lo pusieron en libro, capítulo y versículo. Salmo 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará, ya me lo memoricé. Pero antes quien se lo memorizaba, cuando veía el rollo todo estaba escrito de corrido. ¿Cómo se sabía Jesús esas partes? Eso es lo que a mí me impresiona, porque aparte Jesús no se sabía solo los versículos tradicionales, ¿sí? Se sabía versículos así como que muy, muy precisos. Bueno, ¿cómo funcionaba el tema de lo de las copias? ¿Está bien esto? Pásale. El tema de las copias funcionaba de una manera que hoy podemos ver a través del libro de la carta a los colosenses. Los primeros cristianos, sobre todo el apóstol Pablo, empezaron a escribir acerca de Jesús entre el año 50 y 60 después de Cristo. Bueno, esto es 20 o 30 años después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Los primeros escritos que se hicieron del Nuevo Testamento, curiosamente no fueron los evangelios, sino fueron las cartas del apóstol Pablo. Eso fue lo primero que se escribió. Unos 10 años después de que Pablo escribiera, comenzaron a escribirse los evangelios. Y por ahí ya entre los años 60, 70 y 80, se escribió todo lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Fue una época muy revolucionada de escritos que se hicieron acerca de nuestro Señor Jesucristo conforme se predicaba y el evangelio llegaba a más lugares. Y una carta donde podemos ver cómo funcionaba esto es en Colosenses. A ver, abran la Biblia en Colosenses, por favor. Quédense ahí en Colosenses 1. Ahorita vamos a ver algo muy curioso que nos enseña Colosenses. De nuevo prendo la luz. Cuando Pablo escribió Colosenses, Pablo estaba encarcelado. Recuerden que pues predicar en aquel entonces era casi un delito, ¿no? Que lo era. Para el Imperio Romano estaba prohibido poder predicar. Y mientras Pablo estaba encarcelado, resulta que escribe esta carta y podemos ver algunas curiosidades dentro de lo que él está escribiendo. Por favor, vamos a buscar Colosenses 4:18. Que lo encuentren y lo pueden leer. Colosenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La salutación y los llamados de Pablo, han guardado de sus peticiones, la gracia sea con vosotros. Amén. La salutación, ¿qué?
de mi propia mano. ¿Qué creen que significa eso? Que lo está escribiendo. ¿Pero por qué dice eso Pablo? ¿Qué no le escribió la carta a los Colosenses? Pues a lo mejor está prohibido. ¿Por qué dice las anotaciones de mi propia mano? ¿Por qué? Para que quisiera, Por si alguien se lo quisiera apropiar, ok. para que no dudaran que Para que no dudaran, el, lo pusiera de Pablo. ¿Cómo podían dudar de eso? Las salutaciones de mi propia mano. Bueno, este versículo lo que nos deja ver es que se utilizaban escribas o amanuenses. Pablo está encarcelado y le está dictando la carta de los colosenses a otra persona. Pero la firma final va de su propia mano. La salutación es de mi propia mano. Todo lo demás lo hizo el escriba, lo hizo el amanuense. Pero el versículo 18 pone este énfasis porque Pablo lo que está diciendo es, miren, ahí les va mi poderosa, ¿no? Les va mi firma. Yo estoy firmando de propia mano para que sepan que proviene de mí. Yo lo estoy firmando de mano propia. Y esto es algo que podemos observar ahí en el versículo 18. Ahora bien, Perdón, pastor. Sí. En otra versión, en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice, Sí. firmo mi propio saludo de puño y letra. esa versión nos lo permite ver de una manera más clara. Lo estoy firmando mi saludo de puño y letra. Ahí lo estoy dejando totalmente, ¿no? Ahora, por favor, igual en el capítulo 4, versículos 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber un Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Ujú. Hasta el 9, ahí quedó. No. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. ¿Qué significan esos versículos? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Tiene el apoyo de otras personas ahí? ¿Tiene el apoyo de otras personas? ¿Qué tipo de apoyo? De la fe, en primer lugar. Todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico y Onésimo. ¿Qué estará diciendo Pablo ahí? Pues Gloria no está viviendo en ese momento. Pero ¿cómo iban a saberlo los colosenses por medio de Tíquico y Pues, Onésimo? esas personas conocían a Pablo, la condición en que estaba, no estaba libre, y él, a partir de ellos, les tiene a sus hermanos Colosos. Pero ¿cómo sabía eso Pablo si estaba encarcelado? ¿Cómo sabía que se lo iban a hacer conocer? Que yo diría así, fulanito les va a platicar. ¿Cómo sé yo eso? Que fulanito les va a platicar. Porque él se los pedía. Porque Pablo los En envió. un encomienda. Pablo los envía. Las cartas, aparte de que se escribían de esta manera por medio de escribas, eran entregadas por mensajeros o emisarios. Es lo que nos están diciendo esos versículos. Aquí Pablo envía dos mensajeros emisarios. ¿Quiénes son? Tíquico y Onésimo. En ese todo lo que respecta a mí, o sea, eso, las cosas personales que yo estoy pasando, no se las voy a escribir. Les envié dos mensajeros que les van a contar cosas acerca de mí. Y ahí son Tíquico y Onésimo. Son los que les van a contar esas cosas. Adelante, mi hermano, pasen. Eso lo podemos ver entonces en estos versículos. Tíquico y Onésimo son los que están entregando las cartas. Así es como se hacían las cartas en la antigüedad. Ahora tenemos un dato muchísimo más impactante. Versículos 15 y 16. Colosenses 4, 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y en Numbas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Colosenses, que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Le dicen los colosenses que Pues se encomienda
que la lean en otra iglesia. Esta carta que yo les estoy mandando, léanla en la otra iglesia. ¿Qué iglesia? La Odisea. Era la Odisea. Ajá. En la iglesia de la Odisea, la carta que yo les envío, léanla. ¿Y qué más? ¿Qué más les dicen? Y en Ninfas. La casa de Ninfas. Ninfas era una mujer que habría... Recuerden que las reuniones de la iglesia al principio no eran en templos, eran en las casas. Ninfas abrían su casa para que pudieran tener la reunión. ¿Qué más les dice ahí Pablo? Que la paz. Ajá, pásenles la carta de ustedes que les mando, se la pasan a la de la Odisea. Y que los de la Odisea les pasen su carta. Por favor, ¿alguien puede buscar primero a la Odicenses? La Vicente. Ajá. No, no, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no la podemos buscar? Porque Que fue la misma. Porque no la tenemos. Pablo le envió una carta, enviaba cartas a diferentes iglesias que no tenemos ya. Se han perdido algunas de esas situaciones de las cartas. No disponemos de ellas. Entonces les dice, ustedes los de Colosas le pasan su carta a los de la Odisea. Y los de la Odisea le pasan la carta a los de Colosas. Curiosamente, después de que Pablo escribió la carta a los colosenses, algunos años después, un terremoto azotó a la ciudad de Colosas y destruyó la ciudad de Colosas y destruyó también la ciudad de la Odisea. Por lo tanto, lo que los arqueólogos nos dicen es que los originales se perdieron ahí, se perdió para siempre la carta de los laodicenses y se perdió para siempre el original de la carta de los colosenses, ¿no? Entonces hay cartas que escribió Pablo a otras iglesias que no tenemos dentro de nuestra Biblia. Ahora, y ahí mismo lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Y si el día de hoy se hiciera un hallazgo arqueológico y encontraran una de esas cartas perdidas de Pablo, eso sería el hallazgo del milenio. Así encontramos una carta perdida de Pablo. Y los teólogos o biblistas tendríamos que debatirnos entre si se agrega o no aquí, porque si se verifica que realmente viene de parte de Pablo, tendría que verse si se agrega de algún modo, ¿no? No como parte del canon, pero a lo mejor al final como un apéndice o algo así. Hermano. Pero fíjese que todo eso como han distorsionado la información. Si te llevan una información de la Biblia verídica, real, muchas veces la distorsionan. Ajá. Cuando hablan del evangelio oculto y secreto de fulano o de sultano, de mengano, pero vean qué palabras usan. Sí. Ocultos, Claro. secretos, o sea, no es la palabra robada. Que no tengan la base de que lo encontraron, pero de que sean ciertos sí son, pero no tienen el fundamento para decir esto es un escrito de Pablo o de alguna cosa. Pero ya hay una diferencia muy importante, mi hermano. Estos supuestos evangelios y hechos y todo eso fueron escritos, y sabemos que por las evidencias arqueológicas que fueron escritos 200 años después de Jesús. Sí. O sea, no el evangelio de Judas, de María Magdalena, todos esos, el Apocalipsis de Pedro, en fin, todos esos sabemos que fueron escritos mucho tiempo después y por lo tanto son puras fábulas, no son ciertos, ¿no? Pero estamos hablando de escritos que sí fueron hechos en esta misma época que perdimos, que no tenemos, como esta carta de la Odisea, ¿no? A eso me refiero, solo contrario de lo que lo dicen otros. Sí. ¿Qué vericidad tiene? No, esos que cuando ustedes vean en el Sanborn, ¿sí? Los evangelios apócrifos, el libro completo, esos son una vacilada. O sea, puedes leerlos, pero esos sabes que arqueológicamente son una vacilada. Hermana, sí. Pero sí tendríamos el resumen de esas cartas en Apocalipsis. Pero no el escrito de Pablo, porque Apocalipsis fue escrito por Juan. Es decir, tenemos escritos que se perdieron para siempre, como estos que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, les acabo de decir otra cosa. Después de que Pablo envía su carta a los colosenses, viene este terremoto que destruye la ciudad de Colosas. Entonces, ¿cómo tenemos la carta a los colosenses en la Biblia? Muy bien abusado. ¿Cómo?
Uno hubiera usado una copia. Se guardaron las copias. Lo que pudo haber pasado, exactamente lo que pudo haber pasado es lo siguiente. Pablo escribía la carta y además de la carta, bueno, su escriba escribía una copia. No había fotocopias en aquel entonces. Guardaban una copia para enviar una y quedarse ellos con otra. Cuando esa carta llegaba a los colosenses también copiaban la suya y entonces antes de pasarla a los laodicenses, ellos ya tenían una copia de respaldo. Entonces los laodicenses lo mismo, y ellos le pasaban una copia a los efesios calcaban su copia y así cada uno. Y yo digo eso porque ya sabe uno que cuando uno presta libros no se los regresan nunca, ¿no? Entonces no era así como de te presto mi carta y ya después me la regresas cuando la hayas copiado. No. Se iban pasando las copias y las copias de una iglesia a otra. De tal manera que las iglesias, voy a apagar la luz, las iglesias comenzaron a hacer sus propias colecciones de las cartas de los apóstoles. Y cuando se empezaron a escribir los evangelios, de la misma manera, las personas empezaron a copiar esos evangelios que habían. Y en aquel entonces también, dicen los expertos, hubo también otros escritos, no nada más Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escribieron evangelios acerca de Jesús. Y cuando, por ejemplo, la iglesia de Colosenses, ya ahorita decimos, tenía dos cartas, ¿no? La de la Odisea y la de Colosas. Si fueron con los romanos y les pidieron su carta, ya tendrían 3. Y si fueron con los efesios y le pidieron su carta, ya tendrían 4. Y si de repente, Lucas escribió un evangelio, pasan una copia, tienen ahora 5 libros dentro de su colección. Entonces, las iglesias lo que hacían es que tenían un lugar destinado, un mueblecito, en donde guardaban esos rollos con esas copias. Ahorita estamos, en este caso imaginario, ya tienen 5. Y además de eso, tenían copias de lo que era el antiguo pacto, que estaba escrito en griego, ¿no? Pero como era difícil y caro tener todas las copias del antiguo pacto, porque ¿cuántos libros hay en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos dijimos que hay? 39. Supongamos que era medio caro y solo pudieron tener el Pentateuco, 5 y otros 5, tenían 10. Ya tenían 15. Ellos tenían un mueblecito en donde su colección tenía 15. Y ellos los acomodaban y los guardaban del modo en el que ellos consideraban. Eso era la iglesia de Colosas. Pero en la iglesia de los Efesios, pues a lo mejor los Efesios eran más apoderados y podían tener todos los libros del Antiguo Testamento y tenían unas 10 cartas que andaban circulando por ahí. Es decir, cada iglesia tenía su propia colección y las acomodaba del modo en el que ellos consideraban correcto poder acomodarlos de acuerdo a sus posibilidades. Por lo tanto, cada iglesia, digamos que fue formando su propio compilado de los escritos que estaban teniendo. Al principio no era claro como ahora nosotros tenemos 39 y 27 de este lado, sino que cada iglesia fue haciéndose de sus copias como podía. Y cuando una carta de un apóstol llegaba a esa iglesia, el que iba de emisario, porque ya vimos que eran emisarios, los mensajeros llegaban y como la mayoría de la gente no sabía leer, el mensajero o el emisario se paraba en la plaza pública y leía la carta para todas las personas. Entonces así era como todos se podían enterar de lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? O de lo que decía el apóstol Juan, o Pedro, o Santiago. Ahora imagínense la reacción de la gente en Galacia, los Gálatas, cuando un día llega el mensajero, se para en la plaza pública. Esto es lo que les escribió Pablo. Y dice, oh Gálatas estúpidos, ¿qué creen que haya hecho la gente? En ese entonces la reacción era de, oye, que vinieran aquí, que nos dijeran, oh, los de Sumagüera son esto y aquello. Uy, no. En ese momento, siéntese, váyase por allá, lo linchamos, ¿no? Como dice el letrero, ratero ubicado, ratero linchado, ¿no? Las reacciones al rojo vivo eran una situación muy interesante de cómo se transmitía los escritos de este Nuevo Testamento, ¿no? Y por ejemplo, si había alguna persona que era adinerada y que sabía leer y que decía yo también quiero mi propia carta porque yo sé leer, mandaba a hacer su copia y tenían su colección
privada de escritos. De tal manera que lo que les estoy diciendo en este momento es que en esos primeros años hubo copias por doquier. Por eso es que decimos que no tenemos los originales. El original que escribió Pablo, el original que escribió Juan, Pedro, no lo tenemos. Lo que tenemos son copias de copias, porque ese sistema funcionaba de esa manera en ese entonces. Había copias por todos lados, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, mis hermanos, para ver cómo funcionaba esta situación. Aquí tenemos esta parte que nos dice el inciso A. Pablo dictaba sus cartas a un amanuense o secretario y al final solo agregaba su propio puño y letra en algunas palabras, que es lo que vimos que está en Colosenses, ¿no? Inciso B. Hay cartas que escribió Pablo que no están en el Nuevo Testamento, sino que se han perdido. Inciso C. Hay otros libros antiguos que circulaban entre los hebreos que se han perdido. Vamos a ver nuestra cita bíblica, vamos a buscarla para ver cuál corresponde, cuál descripción A, B o C corresponde mejor a lo que a esa cita. A ver, vamos a primero a los Corintios 5:9. Primero a los Corintios 5:9. Para que puedan leer, primero a los Corintios 5:9. Quien lo pueda leer. Os he escrito por carta que no os juntéis con los comentarios. Os he escrito por... ¿A quién le está diciendo? A los corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué creen que sea la mejor descripción? Ese pasaje nos habla de que Pablo dictaba su carta a un amanuense, nos habla de que hay cartas que no están en el Nuevo Testamento, o de que hay cartas de otros libros antiguos en hebreo que se han perdido. ¿Qué creen que sea la mejor descripción para eso? Que Pablo dictaba a un escriba, que hay cartas que Pablo escribió que no tenemos. Dice, ¿cuál? La B. La A. ¿Por qué la A? Porque está escrito. Okay. Pero ahí nos dice que Pablo usaba escribas. No. ¿Qué dices tú, Sancho? Escribió por carta y los juntéis con... Ajá. Les escribí por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Qué carta de Corintios es? La 1, la primera carta. Eso, lo que Pablo les está diciendo es, yo antes ya les escribí otra carta que no se junten con los fornicarios. ¿Dónde está esa carta de los Corintios? Sería la carta 0 de los Corintios, ¿no? Porque tenemos primera y segunda. Lo que nos está diciendo es que Pablo antes ya les había escrito a ellos. Y esa carta no lo tenemos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B. Ok. Vamos con la siguiente. Primera a los Corintios 16:21. Este es mi saludo. ¿Cuál sería la descripción? ¿A, B o C? ¿La B? Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. ¿Qué creen? ¿Qué dicen los demás? La A. La A. ¿Por qué? Ah, sí. Ajá, está usando un escriba y al final puso él su firma. El mismo caso que los Colosenses, que también Pablo en Corintios utilizó un escriba que escribió la carta y al final dice que este es un saludo de puño y letra, pone su firma. Nuestra hermana lo había leído en otra versión, NTV, la podría leer en NTV primera a los Corintios 16:21. Sí. Este es mi saludo de puño y letra, 2 puntos, Pablo. 2 puntos, Pablo. Bueno, ahí está en la parte de los escritos. Bueno, vamos con uno más. Números 21, 14 y 15. ¿Qué dice números 21, 14 y 15? Sí, exactamente. Por tanto, se dice el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar y descansa en el de Moab. Dice números, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. ¿Alguien puede buscar, por favor, primera de las batallas de Jehová, capítulo 1, versículo 10? No, ¿por qué?
porque no existe, pero dice Números que hay un libro que se llama el libro de las batallas de Jehová. ¿Cuál sería la descripción correcta entonces? La respuesta. La C. Hay libros antiguos que circulaban entre los hebreos que se han perdido. ¿Ya le agarramos? ¿Cómo es? Bueno, a ver, entonces les voy a dejar a cada quien uno para que lo busquen y me digan. Entonces, a ver, ¿quién va a jugar? ¿Todos? A ver, entonces empezamos allá, Celso, con nuestro hermano Gustavo, el 5, nuestro hermano Noé, el 6, nuestra hermana Laura, el 7, nuestra hermana Leo con nuestra hermana Mago, el 8, hermana Lili, el 9, nuestra hermana Lore, el 10, Laila, el 11, y ahí, ¿alguien va a jugar? Mi hermana Rosa, ¿sí? El 12, ¿ok? Es Filemón. Me dices cuál es el signo. El suyo, a ver, ¿cuál número le dije? 7. Es segunda a los Tesalonicenses 3 y 17. En segunda a los Tesalonicenses 3 y 17. ¿Alguien más tiene duda del suyo? No. Entonces, pues, 12 es Josué. Josué 10 del 12 al 14. Búsquenlo y díganme cuál es la respuesta correcta ahí. Y cuando ya lo tengan, alzan su manita para que nos vayan diciendo. A ver. 11 es con las otras 4:18. Ajá. Es la A, porque dice el hijo y no se mandó de letra Pablo. Ajá. Que es que Pablo utilizaba un escribo. Pone su firma. Perfecto, muy bien. Acá ya lo resolvieron. El 11. ¿Quién más ya tiene el suyo? Antes de Hebreos. Antes de Hebreos. la mía, Ajá. La suya, hermana, ¿que cuál es? la ¿El 7? dice la salutación de mi propia mamá, de paso que es el signo de toda carta mía. Así es que Esa es bien interesante. Fíjense cómo dice que es el signo de toda carta mía. Entonces la costumbre de Pablo era que todas sus cartas las ponía un escriba y como ponía el signo que la carta era suya, era con su firma. Todas las cartas. Ese es bien interesante. Es la letra A. Perfecto, hermano. ¿Quién más? También Romanos 16:22. ¿Qué dice? Yo tercio escribí la epístola a los de mi Señor. Ah, fíjense lo que dice aquí de Romanos. Este es mucho más claro. ¿Puede repetirlo, hermano, un poco más fuerte? Yo tercio escribí la epístola a los saludos del Señor. Ahora, ahí hasta dice el nombre del escriba. Yo, Tercio, que escribí la epístola, le saludo del Señor. Entonces el escriba aprovechó también para poder dejar ahí su firma, ¿no? Bien, ¿quién más tiene el suyo? Yo. A ver, aquí, luego allá, El 5, Gálatas 6:11. sí. Mira cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ajá. Gálatas 6:11. ¿Qué letra es? ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿La B? ¿Por qué? Si hay cartas que Pablo escribió que no están en el Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Es que la- Que la respuesta es B. Si le puede decir todo lo que es en el A. En el A es Pablo dictaba su carta a un amanuense o secretario y al final agregaba de su propio puño y letra algunas palabras. Ah, la El A. Y ahí incluso Pablo vemos el proceso físico de Pablo. Dice, miren cuán grandes letras les escribo. ¿Por qué creen que está diciendo eso? porque estamos en catedral. Pero dice, miren cuán grandes letras. haciendo con los notas a ¿Por qué haría grandes sus letras? ¿Alguien sabe de qué padecía Pablo? Ópera mi José. Pablo fue quedándose ciego con el tiempo. Entonces cuando escribe Gálatas dice, miren cuán grandes letras les escribo. Para que vean que soy yo Pablo, que estoy padeciendo de mis ojos. Y de repente en algún momento Pablo dice, le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne. Y me ha dicho 3 veces, bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Qué tenía Pablo? Dicen los expertos, tenía una enfermedad de los ojos y él le pedía al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le decía, basta tener eso. Pues Pablo probablemente sufrió de la vista y por eso dice, miren cuán grandes letras les escribo. ¿Ok? Allá de nuestra hermana Rosita. Dice el de Josué, Ujú.
¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Ujú. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. Son libros que no sé. El libro de Josué dice, no está escrito esto en el libro de Hacer. No tenemos el libro de Hacer dentro de nuestra Biblia. Pero los hebreos hablaban del libro de Hacer. Ok, ahora sí lo está mandando. Porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuál es la cita? Segunda de Corintios 2:4. ¿Cuál sería la respuesta? B, La B, ¿por qué? porque dicen que les ha escrito muchas, pero no cuáles. Ajá, muchas veces les he escrito. Ajá. Entonces hubo algunas situaciones, a lo mejor no lo tenemos en este compilado porque pudieron haber sido cartas pues más personales, menores, no de tanta relevancia que al final decidieran no incluirse aquí en la Biblia. Perfecto, muy bien. Nos falta la hermana Lilia, a ver. Número 19. Ajá. Yo, Pablo, lo sirvo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que hago lo mismo, te me debes también. Ajá. Aquí, ¿cuál es la respuesta? La A. Le está escribiendo a Filemón por ahí para reprenderlo, para regañarlo. Le dice, lo que él te deba, yo te lo voy a pagar. Yo estoy escribiendo de mi propia mano. Ajá, esa es la Biblia. Hermana Margarita y hermana Leo. Segunda de Crónicas 9:29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías y Rolinda, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Profeta Natán, vidente Ido. No tenemos esos libros. Y lo está diciendo ahí en segundo libro de las Crónicas 9:29. Entonces, vemos cómo fue esta parte de la composición de la Biblia, de cómo fueron copias de copias de copias, las copias que se compilaron, de un lado tenía una colección, de un lado tenía otra colección, y finalmente llegaron a nosotros bajo este formato que tenemos aquí, y lo podemos ver a través de estos versículos. Entonces, si volvemos a la pregunta del inicio, que era que si la Biblia es un libro, ya vimos que sí, actualmente es un libro, pero que podemos decir que viendo el proceso histórico de esto, en realidad es una colección de libros. Y si fuéramos justos, diríamos dos colecciones, la del Antiguo Pacto y la del Nuevo Pacto. La del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, que finalmente pasaron todo un proceso de copiado para llegar hasta acá. ¿Vale? A ver, impresiones antes de que vayamos a la tarea. ¿Qué piensan? ¿Qué les ha aportado el día de hoy? Que nos hagan muchísimos textos. Bueno, eso puede ser una impresión. Veremos a lo largo del curso por qué no nos faltan textos. Pero era importante hoy hacer esa pregunta. Pero sí hay varios que plantean la misma Biblia que no tenemos. Pero bueno, ¿qué más? ¿Con qué se quedan el día de hoy? ¿Qué les hace pensar? Nuestro Dios no se equivoca, es todopoderoso y dice que libros sí, que libros no. Exacto. Inspiró a las personas que primero escribieron. Ajá. Y luego quienes tuvieron el cuidado de reescribir. De reescribirlo y de juntarlo. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Cómo fue que finalmente todos estos llegaron a nuestras manos de esta forma, no? Pero es interesante ver la historia, ¿no? Cuando desmenuzamos vemos otras cosas. ¿Quién más nos aporta algo? Pues, Sí. aunado a lo que dice Laura, creo que Dios sería todopoderoso como para hacer un libro perfecto, digamos, ¿no? Uy. Pero me parece extraordinario que haya usado personas, que podríamos ser cualquiera de nosotros, para escribir la Biblia. Al final es una interpretación, Ajá. ¿no? Lo que ellos escribieron y cómo lo fueron traduciendo y cómo se fue haciendo, sí, no. Pero todo eso sigue estando bajo la soberanía de Dios, ¿no? Él como dice Laura, él decidió cuáles sí, cuáles no. Pero me parece extraordinario pensar que usó a las personas para lograr. Y esto hay toda una clase que veremos que es sobre la inspiración divina.
por qué Dios decidió usar seres humanos y qué significa eso, los pros y los contras. Porque aún sabiendo Dios que somos falibles, que tenemos errores, que podíamos equivocarnos y vamos a ver algunas situaciones que hay ahí en la redacción de los libros, Dios decidió utilizar a los seres humanos. Y eso no le quita la inspiración divina a los libros. Por eso tenemos que tener nuestras bases bien fundamentadas, pero es importante poder conocer esto. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna otra reacción? ¿Nadie? ¿Alguna otra reacción? ¿No? ¿Vamos a la tarea? ¿Sí? ¿No? Dice no. Bueno, antes de eso, quisiera darles 5 enseñanzas personales que yo encuentro, porque no quisiera que solo fuera como una cuestión técnica. Yo encuentro que lo que acabamos de ver es que la fe es una cuestión de transmitirla. Finalmente tenemos este libro porque alguien decidió transmitirlo. Entonces, esa labor todavía nos toca a nosotros el día de hoy. Hay que transmitir nuestra fe. Imagínense las personas que en ese momento estaban escribiendo esas cartas, muchos de ellos no tenían la idea que 2000 años después estas cartas se iban a seguir escribiendo. Entonces, cuando yo transmito mi fe, cambia también la historia de muchas personas, ¿no? Nunca sabes hasta dónde puede llegar algo que digas, entonces no temas compartir la palabra de Dios. Lo que estos hombres y mujeres hicieron, llegó así. La fe es un trabajo en equipo. Ayuda y pide ayuda. Si solamente una persona, si Pablo solito hubiera hecho toda esa labor, no hubiera podido hacerlo. Ya vimos que Pablo, Juan, Santiago, todos ellos eran un equipo que colaboraba. Préstame tus cartas, yo te doy mis cartas y vamos a intercambiar. La fe siempre va a ser una cuestión colectiva, una cuestión de trabajo en equipo. Dios siempre se muestra de diversas formas. No condenes la manera en la que Dios se muestra para los otros. Eso quiere decir, los laodicenses recibieron una palabra de parte de Dios. Los colosenses recibieron otra palabra de parte de Dios. Los efesios recibieron otra palabra de parte de Dios. Y no estaban peleándose como diciendo, nosotros como los efesios recibimos la verdadera palabra del Señor. Y los colosenses no. No te juntes con los efesios, no te juntes con los romanos, no te juntes con los de Corinto, sino que comprendían que Dios tenía una palabra para cada persona. Eso, poder tenerlo en cuenta hoy en nuestro mundo que está tan dividido y en la cuestión cristiana que está tan fragmentada, debería ser importante. Que los pentecostales, que los bautistas, que los presbiterianos, que los católicos romanos son de uno o de otro modo, Dios está hablando palabra a ellos de una forma y a nosotros como metodistas de otra forma. Es más, nosotros que somos de Sion Valbuena nos habla de una manera y a los de Valderas poquito les habla, pero también les habla. También les habla a ellos, ¿no? Tiene una manera para cada uno de nosotros el Señor. Y bueno, por último, que conocer más te ayudará a hacer de edificación. El conocimiento nunca se acaba. Estudia. No sé cuántos de ustedes tenían como la noción exacta de todo esto que acabamos de ver, pero siempre hay más que conocer. Yo en cuestiones bíblicas me declaro ignorante porque yo soy teólogo, yo no soy biblista. Pero tengo que aprender cada día más. Y el Señor tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros cada día más. Y bueno, ahora vamos a la cuestión de las misiones semanales. Se los voy a mandar, pero les voy a dejar que puedan unir los pasajes de la Biblia con el que sea semejante, esos pasajes que están allí. Y sobre todo me interesa que puedan responder estas preguntas. ¿Cuáles han sido tus experiencias con la Biblia en tu vida? Y en tu opinión, ¿cuáles son algunos de los conceptos erróneos que muchas personas, cristianas o no cristianas, tienen acerca de la Biblia? Entonces esa va a ser nuestra tarea. Como les dije, tenemos dos tareas, ¿no? Estas son las que van a contar para el curso. Para los que sean más clavados, para los que sean más estudiosos, traje el día de hoy, por ser la primera clase, el primer material, ¿ok? Es un montón de curso. Pero les decía que esta es la presentación de la unidad. Eso es lo que acabamos de leer sobre las objetos. Es solo la primera unidad. Es solo la primera unidad. Claro. Sí, este es el curso que tomaba la gente en línea. Sí. Esos son los datos que nosotros acabamos de leer en la clase. ¿Sí?
dejo aquí y les dejo uno de... Y después se pueden eliminar más fotos. ¿Manden? Sí, yo no voy a tener Sí, lo pueden hacer para llegar sin nada. Como les dije al principio, este es un curso que impartíamos en el seminario luterano. Esa es la información que acabamos de ver ahorita en la clase. El pastor David Frondas, que fue quien creó este curso, además buscó otras lecturas por si quieren conocer más sobre este tema de la Biblia como colección de libros. Y es este que les estoy compartiendo ahorita. Este otro viene lecturas de otros muchos libros. Él hizo el compilado de libros para poder saber más sobre las lecturas de apoyo. Y son las lecturas de apoyo que hizo. Y además, cada semana, con que tomaba este libro en mano, había una tarea semanal. Es este documento de tarea semanal. Vienen algunos de los ejercicios que ya hicimos y vienen otros ejercicios. Si alguien los quiere hacer, si alguien dice, no, pero así la Biblia es mi visión, pueden hacerlo. Solamente no es necesario que lo hagan, solamente se los estoy dando para que puedan ustedes conocer todos los ejercicios que están ahí. Ahora, digitalmente, cada semana yo solo les voy a enviar la información que veamos en cada clase. Si alguien dice, oiga, pastor, a mí me interesó mucho las lecturas de apoyo, yo le mando el archivo, me quitan. Y si me dice, me gustó mucho el documento de tareas, me gusta mucho para estar haciendo en casa, díganme y les mando el archivo, me quitan el documento de tareas. Sí, pastor. Entonces ese ya va a ser de esa manera, solamente por petición. Se los mando digital y ya ustedes lo pueden trabajar en digital, lo pueden imprimirlo, si ustedes gustan, ¿no? La gente que hace ese diplomado, pues lo hace porque pusieron un diplomado y tienen que entregar su tarea de esa manera, ¿no? Pero solamente es por esta primera lección, ¿no? Son materiales que teníamos que conocer y en específico mi chamba está ahí a explicar y atender a los alumnos en línea y revisarles las tareas, ¿no? Eso lo voy a enviar. Sí, esto lo voy a enviar al grupo. La tarea que yo quiero que haga es la que acabamos de ver. Esto solamente es extra para que conozcan cuál es el material que hay para cada lección y si a alguien le interesa, cada semana por favor mándenme un mensajito, pastor, a mí sí mándenme las lecturas de apoyo y sí mándenme el documento de tareas, sí me gustó mucho, órale, y se los envío de manera digital, ¿no? Que ya que se lo pirateamos al seminario luterano. No, tuvieron ese ejemplo de gastar. Sí. Ahí está, muy bien. Gracias. Bueno, toda esta parte la voy a editar del video que voy a subir. Pero bueno, ¿algún comentario más, hermanos? ¿Quién no habló? Sí, hermano. Sí. Ajá. Más o menos leo los reclamos. Sí. Entonces, cuando dice que Dios se comunica a través de distintas formas a cada persona. Sí. Entonces, esas personas, como que esas personas que Dios se manifiesta de distintas formas y de distintas formas da una respuesta, ¿verdad? Entonces, hay gente que juzga mucho, Sí. y no es bueno juzgar. No es bueno juzgar porque no nos juzgar. Entonces, dice, no, pues es que aquí está mejor Dios, ¿para qué vas para allá? No soy nadie para juzgar. Yo te escucho, pero yo te escucho dentro de lo que cantas. El mismo Dios, a ti te dio el entendimiento, también me dio, pero pues, la mayor, ahora tenemos que asimilar que Y eso es bien importante, hermano, porque sí, efectivamente hay, y todos a veces caemos en ese error de pensar que conocemos mejor a Dios, tenemos más Dios que otros, y tenemos pues la razón
y hacemos menos a los demás. Y no debe de ser así. Como usted dice, tenemos que comprender que nuestro Señor se expresa de diferentes formas con cada caso en particular. Eso nosotros como metodistas lo creemos, decimos de lo que llamamos la experiencia. A cada uno de nosotros Dios nos habla de una manera específica, ¿no? Hay que asimilar. Y hay que poder entenderlo, porque a veces aunque nos hable de humildad, no queremos entenderlo, ¿no? Sí, Pero es importante eso. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, entonces vamos a orar para terminar. Espero que les haya sido interesante. Como les dije, serán 6 sesiones las que tendremos de este curso. Entonces nos faltan 5. Ya estamos del otro lado. Ya casi lo terminamos. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das el día de hoy de poder asomarnos, Señor, a esta asombrosa historia, Señor, de cómo este libro tan maravilloso que ha cambiado vidas, que ha cambiado nuestra realidad, que nos ha acercado a ti, que nos ha permitido conocer la salvación, la vida eterna, ha llegado, Señor, a que podamos tenerlo en nuestras manos, Señor. Permite que este curso nos permita valorar, Señor, y amar más la Biblia, amar más los textos, las escrituras, poder darnos cuenta de todo lo que fue necesario que pasara para que nosotros hoy pudiéramos tenerlo, Señor, en nuestras manos y no olvidarnos, Señor, de él, porque a veces, Padre, somos descuidados, a veces no lo leemos, a veces lo olvidamos, a veces lo dejamos, Señor, pero sabemos, Padre bendito, que tú nos sigues hablando con amor y que este curso, más que una cuestión técnica o de datos, Señor, sea un curso que nos permita amar tu palabra, Señor, y que de esa forma podamos crecer más en el entendimiento que proviene de ti, Señor, y poder dar gracias por esas personas, hombres y mujeres que participaron en la transmisión de estos textos y volvernos nosotros también partícipes, Señor, de la transmisión de estos textos a las nuevas generaciones. Somos tuyos, Señor, y en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.